Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 22 de diciembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El despertar de Xóchitl y el SOS de Javier Corral. Xóchitl Gálvez hizo a un lado el gastado recurso de la venta de gelatinas para ayudar a su familia y le entró de frente al problema de la inseguridad en México. Lo hizo por donde duele. Las masacres de jóvenes en 2023. Fueron 5 en Nuevo Laredo, supuestamente a manos de militares vinculados a Proceso. Otros 5 que fueron levantados por el crimen organizado en Lagos de Moreno, Jalisco. Se los tragó la tierra, nada se sabe de ellos. A 6 muchachos más que estaban en una granja de Malpaso, Zacatecas, en una lunada, también los mataron sicarios de los cárteles. 5 estudiantes de medicina corrieron la misma suerte en Celaya, Guanajuato. Y a 11 que asistían a una posada en Salvatierra también fueron asesinados. Xóchitl habló del tema en un encuentro que sostuvo ayer con militantes y simpatizantes del sector agropecuario, en el Marqués Querétaro. Allí dijo también: necesitan una presidenta que no le ande dando abrazos a los delincuentes. Necesitan a una presidenta que tenga las agallas para aplicar la ley, porque para mí la ley sí es la ley. Basta de abrazos a los delincuentes y balazos a los jóvenes. Esto tiene que parar. Y todavía el presidente de la República se pregunta cómo fue que el narcotráfico y los delincuentes se han apoderado de todos estos territorios. La candidata presidencial opositora se compromete a no limitarse a reuniones con el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana, si el voto le favorece. Tiene claro que madrugar no es suficiente. Los datos oficiales lo comprueban. 169.500 homicidios en lo que va del sexenio de la transformación, mucho más que con Calderón y Peña Nieto. La candidata de la coalición opositora se levantó con las pilas puestas. Le entró a los guamazos con los expriistas que se fueron con la señora de enfrente. Hay que ver lo que el señor Erubiel Ávila decía hace 6 años, que la señora candidata de enfrente no tenía la capacidad de ser la jefa de gobierno, pero con algunos expedientes abiertos, pues cambian de opinión. Se fueron con Sheinbaum, cientos de años de prisión por la corrupción de estos personajes. Fueron a buscar impunidad porque el señor Alejandro Murat hasta hace unos meses estaba acusado de un quebranto de 5,000 millones de pesos, y el señor Fayad tiene abiertos en Hidalgo unos expedientes por la estafa siniestra. Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, se sintió balconeado. Subió a redes un video en el que intenta justificar sus dichos de hace 6 años, en los que asegura que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, a la que ahora apoya, no sabe gobernar. Fue un comentario a la ligera. La verdad es que no conocía a la doctora Sheinbaum. Me ha sorprendido como millones de mexicanos, de su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad. En 6 años a muchos nos hizo cambiar de opinión porque, además, no la conocía. Sería injusto decir lo contrario. Doctora Claudia Sheinbaum, te vamos a apoyar con todo hasta donde tope. Los que ya sabemos andan muy nerviosos porque saben que van a perder. Javier Corral no siente lo duro sino lo tupido. El exgobernador de Chihuahua se refirió ayer a la agresión física y verbal que sufrió el miércoles en un restaurante de Chihuahua, mientras comía con unos amigos. En una denuncia pública que subió a redes sociales, responsabiliza de esa agresión a Raimundo Romero, exsecretario general de gobierno con César Duarte, y al exdiputado local Fernando Reyes,
a los que encarceló por supuestos actos de corrupción. Dice que no es la primera vez que personas que estuvieron en prisión por actos de peculado agravado realizan actos de provocación en su contra. Menciona a Jesús Manuel Esparza, exauditor superior de Chihuahua, Alejandro Villarreal, exsecretario de la sección 11 del CENTE, Christopher Daniel James Baruce, líder local de los jóvenes del PRI, y Enrique Valles, exoficial mayor de la ciudad de Chihuahua. Corral asegura que hay una creciente hostilidad hacia su persona desde que decidió sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Se ha desatado una campaña de odio e infundios en las redes sociales, alentada por el aparato del gobierno del estado de Chihuahua, señala. Y le agrega que por el estado de indefensión en el que se encuentra, ha solicitado a las autoridades federales su intervención ante esos hechos. El colectivo de Mujeres 50+1 acusa a Fernando N., asesor en la Fiscalía General de la República, de violencia y acoso sexual en contra de Leticia Uribe Martínez, ex trabajadora de ese órgano autónomo con funciones de Ministerio Público. En las mismas instalaciones de la dependencia la hostigaba sexualmente y le enviaba mensajes obscenos. Promovió una denuncia y la Fiscalía General de la República solo lo sancionó con un mes de sueldo, permitiéndole conservar su trabajo, asegura el colectivo, y pide se sancione de manera ejemplar a este funcionario. Alto Mando, por Miguel Ángel Godínez García, que se publica en el periódico Excelsior. Desafío al Estado. La reciente masacre en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, que dejó 11 jóvenes muertos y 14 heridos, exige una respuesta inmediata y contundente de los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad. Además de que es imperativo poner fin a la impunidad de la delincuencia organizada que parece desafiar cada día la capacidad del Estado. La brutalidad de este nuevo acto se suma a otras 61 masacres que han sido registradas en lo que va de este sexenio, en distintos puntos del país. La más reciente, en Texcaltitlán, Estado de México, donde pobladores de Texcalpilla dieron muerte a 10 sicarios del cártel de la familia michoacana, y en el que otros 4 comuneros también resultaron muertos. Si bien lo ocurrido en Texcaltitlán es indignante, en Salvatierra se abre otra herida causada por la tragedia de hace unas semanas, cuando 6 estudiantes universitarios fueron secuestrados y asesinados en la misma región. Estos actos de barbarie han generado una justificada indignación en la población pública. Más aún, cuando la Fiscalía del Estado considera de manera frívola que los hechos se derivaron de la revancha de un grupo criminal que, al ser impedido su acceso a la posada, acribilló cobarde e indiscriminadamente a los jóvenes que solo buscaban divertirse. Las declaraciones de la Fiscalía forman parte de su investigación, que apunta al cártel de Santa Rosa de Lima como responsable del múltiple asesinato. Sin embargo, no se puede hablar a la ligera cuando el gobierno de Diego Sinoé ha dado muestras de incapacidad para contener el crimen, agravado por la descoordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la destitución del fiscal Carlos Amarripa, a quien acusa de que Guanajuato se ha convertido en el estado más violento del país, no obstante al señalar sin pruebas que la masacre está relacionada con el consumo de drogas. Involucra también a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana que encabeza Rosa Isela Rodríguez, pues se trata de un delito federal, lo mismo que el uso de armas de alto poder. Pero su funcionaria está completamente desaparecida. La preocupación no es para menos. La seguridad de los jóvenes se erige como una prioridad y como un tema de seguridad nacional, ya que está en juego el futuro de México desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. Hasta diciembre de este año, más de 150,000 jóvenes han sido asesinados, 50,000 de ellos
en la presente administración. La sociedad exige acciones efectivas y coordinadas para enfrentar la creciente crisis de seguridad en todo el país. La violencia no puede seguir siendo tolerada ni normalizada. La seguridad de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, debe ser una prioridad innegociable para el gobierno, y el tiempo se agota para la administración de López Obrador. Y mientras, Rosa Isela brilla por su ausencia, al igual que Luisa María Alcalde, titular de Gobernación. En Zacatecas, un grupo armado asesinó en plena luz del día al dirigente ganadero Cuauhtémoc Rayas, mientras que en Durango grupos delincuenciales desaparecieron a 8 personas de origen ecuatoriano. En Jalisco y Michoacán no cesan los narcobloqueos. De Imaginaria. A Omar García Harfuch nada le ha salido bien. Primero fue desplazado como candidato a la jefatura de gobierno. Luego, cuando ya se veía como seguro secretario de Seguridad Ciudadana al lado de Claudia Sheinbaum, sale de forma urgente del país ante la amenaza de que el cártel Jalisco Nueva Generación termine el trabajo que dejó pendiente hace 3 años, cuando atentó en contra del llamado Batman de la Ciudad de México. La información se la dio el general Audomaro Martínez, director del CNI, y aunque el protegido de Sheinbaum asegura que se fue de vacaciones al extranjero, existen otras versiones. Sin embargo, en caso de regresar al país, no se incorporará a la campaña, pues de hacerlo únicamente pondría en riesgo la seguridad física de la candidata. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Elecciones en riesgo. No es un descubrimiento, pero para el presidente López Obrador debe ser un ataque el señalar su estrategia para debilitar los órganos electorales autónomos, como hemos visto a lo largo de su gobierno. Está el registro de su ofensiva permanente contra el INE. ¿Recuerdan su plan B? Que canceló con el arribo de Guadalupe Tadei y el ataque permanente contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene disminuido a 5 de sus 7 magistrados y recién operó para que lo presidiera otra abogada cercana, Mónica Soto. Su decisión de bloquear la designación en el Senado de esos 2 magistrados pendientes, que ha reducido la alineación de ese tribunal, se confirmó la semana pasada, cuando Dante Delgado condicionó el voto de MC para designar a la ministra número 11 de la Suprema Corte, a lo que se opuso en su afán de tenerlo minusválido. Mandó línea a su bancada y fue cuando Ricardo Monreal adelantó que el acuerdo se había roto, convirtiéndose López Obrador en el primer presidente de la República en 106 años de historia en designar una ministra, Lenia Batres. Pero esa no es la única evidencia de su estrategia para disminuir a ese tribunal, que será el que declare la legalidad de las elecciones y de la próxima presidenta. Les doy estos datos. En el Senado hay 130 nombramientos pendientes por instrucciones presidenciales. De estos son 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 de salas regionales y 42 de tribunales electorales. 49 vacantes. En estas condiciones, es imposible que pueda cumplir su mandato constitucional en las elecciones del próximo 2 de junio, donde además del presidente de la República, se eligen a 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores, 31 congresos locales, 1,803 presidencias municipales, 1,973 sindicaturas, 14,160 regidurías, 160 concejalías y 431 auxiliarías. Un total de 19,634 cargos locales y 629 federales. El mayor proceso en la historia, y el régimen apuesta a una autoridad judicial coja, incapaz de garantizar su legalidad. Insisto, ¿a quién beneficia esta estrategia presidencial? Solo él lo sabe.
A Claudia no, y al país tampoco. Retales. 1. Más. López Obrador también ha detenido el nombramiento de 78 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 3 integrantes del CNH y a 3 comisionados del INAI, sentenciado a muerte. 2. Desaparecidos. Ayer se fue contra la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, Carla Quintana, a la que acusó de sumarle más a su gobierno. Van 47.700 para que superara los 17.000 de Calderón. Y 3. Pesar. Murió la querida Cristina Pacheco y ya es leyenda. Querida Cristina, descansa en paz. Un abrazo al enorme Emilio, tu Emilio. Duda razonable, por Carlos Puch, que se publica en el periódico Milenio. Las cosas siempre se pueden poner peor. Entiendo que todos nos deseemos en estos tiempos un feliz año, que 2024 sea lo mejor y otras bonitas frases. Bien, sintámonos bien un rato. Más aún por este fin del 2023, que ha sido brutal en términos de violencia. El tipo de violencia que apunta claramente a la ocupación territorial por parte del crimen organizado y en donde, en cada evento, hay múltiples víctimas. La característica de este fenómeno que va invadiendo el país se junta con las elecciones del próximo año, las más grandes de la historia en términos de los miles de puestos que están en juego. La combinación puede resultar catastrófica. Regreso al ejercicio de investigación y datos que viene haciendo Data Cívica. Votar entre balas, que registra la violencia criminal electoral de México. El reporte de noviembre no da razones para el optimismo. Cito: en el periodo de 2018 a 2023 se han registrado un total de 1.564 ataques, asesinatos y atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. Hasta el momento, el año 2023 ha registrado la mayor cantidad de eventos de violencia criminal electoral, 529. Los estados donde ocurrieron los eventos de noviembre de 2023 fueron Michoacán, Zacatecas, Nuevo León, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Morelos. Si comparamos este mes con el mismo mes del año anterior, notamos que existe un incremento de 28.95%. La violencia no distingue partidos ni poderes. Funcionarios de ejecutivos locales o de tribunales o precandidatos, todos están en riesgo, porque la disputa es por el poder territorial. No hay que ser un pesimista. Basta ver los datos de violencia en cada año electoral, antes y después de las votaciones, para saber que este año, dado el tamaño de la elección y la situación de la seguridad, las cosas muy probablemente se pondrán peor. Queda claro que el gobierno federal no cambiará lo que ha venido haciendo. Es un decir, los pasados 5 años. Y dado que estos apoderamientos de estructuras de gobierno por medio de la violencia se dan en lo local, mal haríamos en solo ver la violencia y no fijarnos en los próximos años quién en verdad gobierne en cientos de municipios. Porque sí, las cosas siempre se pueden poner peor. Malos modos, por Julio Patán, que se publica en el periódico El Heraldo de México. La Alianza Progresista y otros fichajazos. He descubierto a 2 que 3 compañeros de militancia medio exaltados. Se entiende que en el mal plan, con los últimos fichajazos del movimiento, ya avalado por el segundo presidente más popular del mundo. Sabrán de lo que hablo. La Alianza Progresista,
un destacamento de periodistas de toda la vida que de pronto, en las postrimerías del sexenio, les sorprenderá que el doctor Patán use términos como este, pero es que está aprovechando la temporada navideña para leer narrativa mexicana contemporánea. Vieron cómo en su pecho reverdecía el progresismo de sus años jóvenes, esa energía revolucionaria de los que luchan por los pobres, y se fueron al claudismo. Esta columna, compañeras, compañeros, es para decirles, no hay por qué exaltarse. Más allá de que la lucha por la justicia exige ciertas concesiones a la realpolitik, el doctor Patán, que ya les digo que anda en plan cultísimo este cierre de año, le recomienda echarle un ojo a lo que dice Lenin o la biografía de Fidel, nuestros padres fundadores, y de que una transformación tan radical como la cuarta, que no puede prescindir de recursos tan valiosos como el pectoral de mi Rubalcaba o el sabor fair atlacomulqueño de mi Rubiel, que seguramente le va a ser útil a mi Delphi. Y vaya que necesito ayuda. La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Si me permiten el cliché, que para decirlo en términos de la ufología, este Dream Team del tricolor simplemente llega a la nave nodriza, al seno materno, a casa. No, mi Álvaro, no, mi Monero, no hay que indignarse. Ni siquiera se vale un enojo muy matizado como el de mi Violeta. Como ya dijo el presidente eterno, no hay nada malo, más bien todo lo contrario, en abrazar la causa de la justicia luego de años de chapotear en los estanques de la truculencia. Todos son bienvenidos a la lucha por los desposeídos. De hecho, ese es propiamente el origen de nuestro movimiento, o una buena parte sustancial de su origen. No soy de los que cree que el morenismo es simplemente un echeverriismo reloaded. Claro que no. Hay también mucha izquierda de viejo cuña en sus raíces. Una izquierda que ha traído toda la dignidad de un Noroña, un Martí, un Bejarano, un Macedonio. Pero es cierto que esta apuesta por los pobres tiene sus otras raíces en aquellos que eventualmente lograron ver la luz desde nuestro propio líder, forjado en el prismo tabasqueño. O sea, en la versión Estado Islámico del prismo hasta el licenciado Bartlett, que por cierto sigue soltero, y hasta mi Napito, que hace no mucho andaba en las cercanías de un Javidú. Voy más lejos. Se nos ha olvidado, pero cuando empezó este sexenio glorioso, se coqueteó con la idea de sumar nada menos que al compañero Carrillo Olea. ¿Se les ocurre un caso más contundente de conversión? Este movimiento, carajo, purifica. Teléfono Rojo, por José Ureña, que se publica en el periódico 24 Horas. Tras fraude en Segalmex, su exdirector es apóstol de la honestidad. Robert Leroy Ripley sería el primer sorprendido. Su histórica frase, aunque usted no lo crea, ha sido rebasada por la 4T. Porque quien dirigía la empresa con el mayor escándalo de corrupción del sexenio, Ignacio Valle Fernández, es apóstol de la honestidad López Obradorista. Usted sabe la historia. Cuando Mexicanos contra la Corrupción descubrió el fraude en Segalmex, ante el cual la estafa maestra se difumina, Ovalle fue envuelto con el manto presidencial. Tras ser exhibido, Ovalle Fernández cedió el cargo en manos del sudcaliforniano Leonel Cota Montaño. Pero él fue enviado al Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Es el organismo coordinador de políticas del gobierno federal y reza su folletería de contribuir a la profesionalización de las personas servidoras públicas municipales y al desarrollo institucional de los gobiernos locales.
También se encarga de fortalecer la formación de especialistas que puedan ayudar a las administraciones a brindar servicios públicos de calidad, eficiencia y honestidad para bien de la sociedad. Odio la vigilancia. ¿Quién de calidad certificada para esa tarea? Ignacio Ovalle Fernández, a juicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le asignó ese encargo el 19 de abril de 2022 y le dio posesión el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López. Él asesora a 2.469 municipios y capacita a alcaldes, administradores y auditores para el buen manejo de los recursos del pueblo. Pero la administración y rendición de cuentas es una tarea ingrata, dice Ovalle Fernández a sus ilustrados. Alguien me dijo un día que a nadie le gusta ser fiscalizado o vigilado, y sin embargo deberíamos dar gracias de la fiscalización. El beneficio es doble, que los recursos del gobierno federal, que son recursos de la población recaudados por impuestos, derechos, aprovechamientos, cumplen la función para lo que han sido concebidos, es decir, beneficiar a la población. Hay un segundo beneficio que deben agradecer los funcionarios. Aprender a hacer de la mejor manera las cosas les va a ahorrar penalidades y problemas en el futuro. Él y su paso por Segalmex son el mejor ejemplo documentado de su prédica. Y crisis son solución. El próximo año no pinta bien en materia de salud. Poco importará la megafarmacia ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque no hay garantía de abasto de medicamentos. Esto sucede cuando la vacuna Pfizer es devorada por mexicanos, hartos de ser sometidos a los yugos ruso Sputnik y cubano Abdalá, ambas sin plenos reconocimientos mundiales. La realidad es la siguiente. Hay una licitación en curso para 800 claves para transitar de año, pero no se han previsto la compra para el cambio de administraciones. Hablamos de un mercado necesitado de 1.000 millones de piezas para cuya elaboración se requiere meses o años, petición, concursos y producción. Ante este futuro previsible, las organizaciones de laboratorios Canifarma, Amelaf, Farma Industria, etc., buscan información para adelantarse a pedidos. Pero es imposible cuando no hay planeación, y la próxima administración puede comenzar con el signo del sexenio, la improvisación. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el periódico 24 Horas. El INE le echó la bola a Soto. Aunque el ambiente dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se nota más relajado, la nueva presidenta Mónica Soto tiene una granada en las manos. Cuestionada por su cercanía con funcionarios de la 4T, Soto tiene la responsabilidad del proyecto que decidirá si es legal o no el acuerdo firmado por 6 de los consejeros electorales del INE, mediante el cual fijaron un plazo para que la presidenta del instituto, Guadalupe Tadei, presente los nombres de los candidatos a ocupar 10 posiciones relevantes en el organismo. Como sabe, el INE tiene posiciones claves, como la Secretaría Ejecutiva y 9 más, a encargados de despacho, algunos desde el mes de abril. 6 consejeros aprobaron un acuerdo por medio del cual se fijó un plazo de 30 días, ya corrieron 8, para que Tadei presentara a los candidatos que tendrán que ser forzosamente surgidos del servicio electoral de carrera. Esto no gustó nada, ni a Tadei, ni a los 3 consejeros que le son afines, Rita López, Jorge Montaño y Norma de la Cruz, que incluso votaron en contra de la dupla que presentó la presidenta del INE el martes pasado para ocupar la Secretaría Ejecutiva.
La presentación de la dupla fue más bien un circo montado por Tadei, pues incluso ella no la respaldó, simplemente para ganar tiempo. Tiempo para que el tribunal, ahora presidido por Soto, determine si es legal o no el acuerdo suscrito por la mayoría de los consejeros electorales. Si la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propone y la mayoría de los magistrados aceptan que el acuerdo es ilegal, Tadei podrá proponer a quien quiera sin que sea necesario que provengan del servicio electoral, como ya ha ocurrido en otros puestos de menor jerarquía. Ello repercutirá necesariamente en las elecciones de junio próximo, pues el INE, en otros comicios, ya tenía para estas fechas el 80% del andamiaje legal y humano requerido para la elección. Ya no hay tiempo para llegar a aprender al INE. La proximidad de las elecciones más importantes del país en su historia requieren de profesionales con experiencia. La decisión que tome Soto tendrá sí o sí un impacto en la calidad del proceso electoral del próximo año. El problema de la migración ilegal a Estados Unidos, usando como trampolín a nuestro país, se agrava día a día sin que haya avisos de una solución compartida. Estos problemas que siempre han afectado la relación bilateral provocaron, primero, que el gobierno de Texas ordenara la revisión exhaustiva de los trailers que llevaban mercancía de México a territorio estadounidense. Había que esperar hasta 3 días para que los camiones pasaran la inspección. Ahora el tema es el cierre del puente por el que cruzan los ferrocarriles, porque por ese medio se han colado a Estados Unidos miles de migrantes. El cierre afecta el comercio en ambos lados de la frontera. Quizá por ello Joe Biden habló ayer con el presidente López Obrador para anunciarle que enviará una comisión de alto nivel para tratar el problema de la migración. Son ya varias reuniones entre ambos países con ese tema y nada más parece no haber salida. En la Ciudad de México y los municipios conurbados ya hay colonias completas de migrantes, sin que se sepa bien a bien cómo sobreviven. Esencia de mujer, por Yasmina Alessandrini, que se publica en el periódico 24 Horas. Denuncian despilfarro de Torruquito en Miguel Hidalgo. Todavía no tiene méritos y logros que presumir dentro de la política, mucho menos en la administración pública. Pero el diputado morenista, obvio plurinominal, Miguel Torruco Garza, ya aprendió varias de las malas mañas de los viejos lobos de mar. Como representante de los ciudadanos de su presencia, ha pasado desapercibida en San Lázaro. Pero eso sí, ya se sabe cómo hacer trampas, cómo pasarse la ley por el arco del triunfo y cómo despilfarrar dinero a manos llenas, aunque los tiempos electorales no se lo permitan. Y es que el junior del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, todavía no se recupera de la paliza que le acomodaron en la contienda interna del Movimiento de Regeneración Nacional Morena para obtener la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la cual fue ganada por la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina. Y ahora ya está afilando garras y dientes para convertirse en el aspirante guinda a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Bajo esta circunstancia, es que el precandidato de Movimiento Ciudadano a dicha alcaldía, Antonio Carbia Gutiérrez, quien trabaja muy estrechamente con el aspirante naranja a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, denunció este miércoles ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a Torruquito Jr., pues desde el pasado día 11 ya inició una precampaña simulada y abierta con el pretexto de realizar su informe de labores como diputado, lo cual constituye un acto anticipado de campaña y violaciones graves a la equidad de la contienda electoral. Además, nos explicó Carbia Gutiérrez, Torruquito Jr. ya desplegó en Miguel Hidalgo una muy agresiva campaña de autopromoción personalizada,
la cual implica un gasto sumamente oneroso, toda vez que dicha demarcación está prácticamente tapizada con pendones y espectaculares con su cara de niño bueno fifí, y bardas rotuladas con su nombre. ¿De dónde están saliendo los recursos para esta campaña que no es campaña? ¿Y quiénes son sus patrocinadores? La verdad, aquí hay gato encerrado. Lo reprochable de lo que está haciendo el hijo del secretario de Turismo, además de violar flagrantemente la ley, es que se está vendiendo antes sus potenciales electorales como el representante de un supuesto cambio generacional dentro del movimiento morenista, y nada que ver. La realidad es que este diputado federal vía plurinominal, o sea que nadie votó por él, llegó a su curul por obra y gracia del dedazo divino, es un usufructuario más del nepotismo, como lo son la alcalde, los Concheiro, los Sandoval, los Tadei y tantos más que juran y perjuran que no son iguales a sus antecesores. Tienen razón, no son iguales, son peores. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. A nombre de todos los que colaboramos en Corporación Comunicativa Ojeda, les deseamos unas felices fiestas, un excelente fin de semana navideño. Pásesela como usted le parezca mejor. Lo importante es reflexionar sobre lo que tenemos y debemos hacer. Un abrazo muy afectuoso de todos los colaboradores de CCO Noticias. También un abrazo muy fuerte de su servidor Adrián Ojeda Castilla. Tengan ustedes una feliz Nochebuena y una excelente Navidad. Nos saludamos el lunes. Fun for all the children call their favorite